La Sociedad Venezolana de Infectología y Onocida, en conjunto le estamos llevando este webinar del día de hoy para mejorar la capacitación en el área de VIH-Sida. Y sin más preámbulos, le presento a la doctora Marbelis Hernández, quien es internista infectólogo, la coordinadora académica de este ambicioso programa educativo que estamos haciendo en conjunto con ONUCIDA. Y la doctora Marbelis Hernández fue la jefe del Programa Nacional de VIH-Sida, y les dejo con ella para que nos presente nuestras dos invitadas del día de hoy. Una vez más, bienvenidos. Bienvenidos a aquellos que están interesados en aprender un poco más de VIH, en repasar y compartir conocimientos a través de este programa educativo que llevamos a cabo como sociedad científica. Somos la Sociedad Venezolana de Infectología y seguimos acá empeñados en educar y empeñados en llevar educación en VIH a lo largo y ancho de nuestro país. Como saben, este es un programa educativo desde el año 2020 y que en esta extensión 2022-2023 es híbrido porque tenemos actividades tanto presenciales como digitales y esta es una de ellas. Bienvenidos a los webinars del programa educativo de VIH en Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con ONUCIDA Venezuela, a quienes queremos agradecer su presencia siempre en cada una de estas actividades que hacemos. Gracias a la doctora Regina López y a todo su maravilloso equipo que nos apoya y que aporta cada día más en la respuesta al VIH en Venezuela. Este programa educativo tiene como director al doctor Manuel Figuera, quien ha presentado el inicio de este programa, a la señorita Catherine Azócar como coordinadora general y a mi persona, doctora Marbelis Hernández, como coordinador académico. Nos complace mucho poder decirles que tenemos como objetivo general fortalecer todos esos conocimientos que se han adquirido a través de este programa y buscamos garantizar y afianzar la capacitación de los médicos que atienden los pacientes con VIH y aquellos que están interesados en hacerlo. Es importante precisar que como tenemos estas actividades conjuntamente con ONUCIDA, nosotros como sociedad científica nos apegamos a decirles que si eres testigo o sospechas de un acto de explotación, acoso o abuso sexual, debes denunciarlo. Debes denunciar cuando tengas sospecha de que ocurrió un acto de explotación, acoso o abuso sexual, sin necesidad de tener pruebas, manteniendo siempre la más estricta confidencialidad. Tenemos tolerancia cero a estas situaciones y toda persona que actúe bajo el emblema de las Naciones Unidas debe acatar estas prohibiciones. Es valioso conocer en relación al VIH y para ello empezamos hoy nuestras actividades de webinars y le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que estén conectados o que se conecten posteriormente los 26 coordinadores regionales de VIH en el país, así como los médicos tratantes de pacientes que viven con VIH. Este es el primer webinar y estará a cargo, como ven, de la doctora Fátima de Abreu, internista infectólogo, y la doctora Tibisay Triana, pediatra infectólogo. Es importante que sepas que mucho del conocimiento que acá adquirirás es no solamente teórico, sino también práctico. Y se hablarán a lo largo de esta hora y media de epidemiología en adultos con VIH, mecanismos de transmisión, diagnóstico y seguimiento de la infección por VIH en adultos, importancia de la indetectabilidad y, por supuesto, importancia de tomarse el tratamiento antirretroviral, de tener adherencia a este.
También se hablará de la epidemiología en VIH en niños y adolescentes con datos clínicos y la clasificación clínico-inmunológica de niños con VIH, así como las pruebas diagnósticas y de seguimiento que se usan en niños y adolescentes y todo lo que implica cómo informar el diagnóstico y cómo tiene que ser el cuidado de este niño, niña o adolescente con VIH. A lo largo de esta actividad también podrán hablarse algunos casos clínicos que se discutirán conjuntamente contigo. Quiero, a nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología, darles las gracias por estar acá. Seguimos efectuando actividades educativas, seguimos haciendo teleclínicas, seguimos realizando talleres presenciales y es para nosotros fundamental que desarrollemos todas estas capacidades y que podamos poner en práctica todos estos aspectos claves en VIH y que se sumen a interactuar esta tarde en esta actividad de lujo. Ambas doctoras, posterior a la presentación, vamos a tener un panel de preguntas y respuestas, así que los invitamos a quedarse. Son ambas especialistas de primera línea en materia de VIH y que además nos van a mostrar con su experiencia y su amplio currículum quiénes son y por qué están esta tarde acá con nosotros. Bienvenidos cada uno de ustedes, gracias por estar y esperamos que puedan disfrutar de esta actividad. Buenos días. Vamos a dar inicio a este proyecto educativo en conjunto de la Sociedad Venezolana de Infectología y UNUCIDA. Yo soy la doctora María Fátima de Abreu, médico internista y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Domingo Luciani y del Centro Médico de Caracas. Quisiera empezar agradeciendo a la Sociedad Venezolana de Infectología a través de la doctora Marbelis Hernández por la invitación a participar como profesor invitado en este programa educativo híbrido, yo en este caso en forma digital, para los médicos que evalúan a las personas que viven con VIH en Venezuela y que son atendidos en las distintas consultas de VIH-Sida. También quisiera agradecer a UNUCIDA que a través de una alianza maravillosa permitió el desarrollo de este programa educativo enmarcado en el Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria desde una perspectiva de salud pública en Venezuela. Y finalmente a nuestros pacientes que son el motivo por el cual nos esforzamos por ser mejores en nuestra práctica clínica cada día. Vamos a empezar hablando un poquito de epidemiología y de datos en adultos con el virus de inmunodeficiencia humana. Desde 1982 hasta el 2020 se habían notificado, sobre todo en los últimos 10 años, 65.768 personas viviendo con VIH. De esto, el 72.56% correspondía a hombres, 25.8% a mujeres, con una prevalencia general de 0,53 que varía dependiendo del grupo poblacional. En mujeres trans, habla de un porcentaje de 35.83, en hombres que tienen sexo con hombre 22,33, trabajadores sexuales 3.74, indígenas de la etnia guarao 9,55% y privados de libertad 1%. Según estimaciones de UNUCIDA, para el año 2020, 100.000 personas vivían con VIH, con una prevalencia estimada, como ya dijimos, de 0,53%, con una mortalidad entre el año 2010 al 2017 de 17.551 muertes por SIDA, con una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de 6.4 en el 2010 a 8.6 en 2017, que son cifras muy elevadas de mortalidad cuando las comparamos con Colombia, donde hablan de 0,07, Perú 0,03 y Venezuela 0,12. En cuanto a los avances en las respuestas nacionales para eliminar el SIDA para el año 2030,
vemos que estamos muy lejos de las metas planteadas. Para el 2019, solo 62% conocían su diagnóstico, 64% estaban en tratamiento y no teníamos ninguna información sobre quiénes estaban suprimidos viralmente. Para el año 2020 continuaba rezagado, con una discreta mejoría de los indicadores. 73% conocían su estado serológico, 77% recibían tratamiento y 14% tenían la carga viral suprimida. Pero estábamos lejos de la meta 90-90-90 planteada para el año 2020. Para el año 2025 se espera que haya un 95% de personas que viven con VIH diagnosticadas, 95% de tratamiento y 95% suprimido. Estamos lejos de las metas. Cuando buscamos los datos para el 2021, estos son datos de ONU-SIDA, vemos que se estima que los adultos y niños que viven con VIH en Venezuela es alrededor de 98.000, con un máximo de 110.000. De estos, aproximadamente 57.000 estaban en tratamiento, ¿verdad? 57.314 es el número de adultos y niños que recibían tratamiento antirretroviral, lo que corresponde en porcentaje en adultos, ¿verdad? De 15 o más años, 60%, en mujeres 53%, hombres por encima sería 62% y niños 28%. Ok, o sea, un 60% recibirían tratamiento. En cuanto a datos de la prevalencia de edad, se mantiene más o menos similar para el año 2021 de 0.5, hablábamos de 0.53%. La prevalencia, como les decía anteriormente, varía si hablamos de hombres que tienen sexo con hombres, un 22.3%, la población trans, un porcentaje más alto, 35.8%, trabajadoras sexuales 3.7% y en prisioneros un poco más elevado, 2.8%, habíamos hablado de un 1%. En cuanto a las muertes asociadas a VIH, se estima aproximadamente 2.300, con un máximo de 2.700, y en mujeres menos de 1.000, en hombres alrededor de 1.100 y en niños menores a 500. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de VIH? El VIH se transporta en el semen, los fluidos vaginales, la mucosidad anal, sangre y leche materna, sin ninguna duda. La mayoría de las personas que contraen el VIH lo hacen a través de sexo oral, anal o vaginal o compartiendo jeringas con las agujas infectadas por el virus. Se puede contraer el VIH teniendo sexo oral, vaginal o anal sin protección, compartiendo agujas o jeringas para inyectarse drogas, realizar perforaciones, tatuajes, etcétera, los piercing, pincharse una aguja que tenga sangre infectada con VIH, como podrían ocurrir en algunos accidentes laborales en nuestros centros de salud, contaminarse con sangre, semen o fluidos vaginales infectados con VIH en heridas abiertas o úlceras, y teniendo en cuenta que también hay muchos mitos sobre la forma en que se propaga el VIH, porque el virus no es transmitido a través de saliva, como que escupir o sudor, tampoco se propaga a través de abrazos, por tomarse de las manos, por toser o por estornudar. Tampoco se puede contagiar VIH desde un asiento de una poseta, entonces yo no me puedo contagiar de VIH en un baño. Por supuesto, hay que tener algunas medidas de prevención. Si yo desconozco que he estado expuesto al VIH, la mejor manera de estar seguros del estado de uno es haciéndose la prueba de VIH. Siempre les digo, toda persona sexualmente activa debe realizarse la prueba al menos una vez al año. Perdón. Hay muchas maneras de prevenir la propagación del VIH. Uno, usando condones cada vez que tenga sexo, sobre todo con parejas no estables, y por supuesto, no compartiendo agujas. Esto sobre todo en aquellas áreas donde la transmisión a través de agujas por el uso de drogas endovenosas es mucho más elevado que en nuestro país.
Esto no solo puede ayudarte a ti a no contagiarse, sino tampoco a contagiar a tu pareja. Si no tiene VIH, hay una medicina que se llama PrEP o profilaxis preexposición que puede proteger del VIH y hay que buscar la asesoría médica y preguntar a su médico cómo tener acceso a esto y cómo me protege. Y si tiene VIH, al mantener su carga viral indetectable, no puedes contagiar el virus y no vas a contagiar el virus a otras personas. Entonces, indetectable es igual a intransmisible y esto es bien importante de que se lo digamos a nuestros pacientes, la importancia de cumplir tratamiento y mantenerse indetectable. ¿Cómo hacemos diagnóstico de VIH y cómo seguimos la infección? Primero hay que tratar de tumbar las barreras para el diagnóstico de VIH. El estigma es muy importante. Hay mucha gente que tiene miedo de conocer su estatus por el estigma. Me van a estigmatizar, me van a rechazar. Esto puede estar en relación con muchas cosas, desde raza, etnicidad, la sexualidad. ¿Cuál es mi sexualidad? Porque soy homosexual, porque soy trans, etcétera, o por mi clase social incluso. Hay leyes y políticas que son muy discriminatorias y que solo han contribuido a que haya más barreras para que la gente se sienta tranquilo para hacer el diagnóstico de VIH y conocer su estatus. También hay determinantes sociales de salud que ponen barreras y que nos hacen más complicado, como aquellas pacientes que tienen problemas de vivienda, con inseguridad alimentaria, pobreza, falta de transporte, muy bajo nivel educativo. Si yo no lo sé y no sé mi riesgo, menos voy a buscar todas las herramientas posibles para saberlo y ponerme en tratamiento. Y por supuesto, la falta de acceso a la atención médica, tanto la falta de acceso a servicios de salud, mental, para tratamiento para abuso de sustancias o servicios de salud sexual, donde les expliquen a las personas que si tienen VIH y tenemos un diagnóstico rápido, podemos hacer muchas cosas de tal manera que su salud no se deteriora, podamos poner tratamiento y podamos contener la infección. Uno de los problemas más graves que tenemos con VIH es el diagnóstico tardío. Esta es una publicación muy reciente de Lancet, de ahorita, de este año, ¿verdad? Donde se habla de diagnóstico tardío, tomando como ese diagnóstico que se hace con contagio de células CD4 por debajo de 350 o cuando ya el paciente llega con un evento definitorio de SIDA. Y esto ha aumentado en algunas áreas. Se dice que más o menos el 55% de los VIH que son diagnosticados en Sudáfrica en el 2020 fueron diagnósticos tardíos. Pero ojo, no tenemos que ir a Sudáfrica. En Venezuela siguen llegando a la emergencia de nuestros hospitales pacientes con infección avanzada por VIH, con alguna infección oportunista, síndrome de diarreico crónico, cándida oral, síndrome de desgaste, neumonía por neumocistis, y son diagnósticos tardíos que no deberían llegar a las emergencias de nuestros hospitales. Esto definitivamente es un obstáculo muy importante para prevenir y dar tratamiento eficaz. Recuérdense que el tratamiento también actúa como prevención, porque si yo logro controlar la infección, no puedo transmitir la infección. Una de las poblaciones de mayor riesgo son los adultos mayores, que están muy a riesgo de los diagnósticos tardíos. Es posible que no se consideren en riesgo ni que los profesionales de la salud los identifiquen como tales porque son personas mayores. Hoy mismo vi un señor de 65 años que se diagnosticó muy tardíamente la infección por VIH porque se buscaron otras causas, entre esos cáncer y otras patologías antes de pensar en VIH, que fue el diagnóstico final de este paciente. Las condiciones indicadoras de VIH pueden no llevar a realizar la prueba en personas mayores porque se buscan otras causas que expliquen los síntomas que tiene el paciente y esto retrasa los diagnósticos. Aumenta el riesgo al hacer un diagnóstico tardío de una pobre evolución para el paciente y, por supuesto, una posterior transmisión desde una infección que no está identificada y no está tratada. Y, por supuesto, tiene mayor riesgo de contagio a su pareja o a su entorno. ¿Cómo podemos diagnosticar el VIH? Hay varias pruebas disponibles. Una es las pruebas de anticuerpos que buscan anticuerpos contra VIH en sangre o en la saliva.
La mayoría de las pruebas rápidas y la única autoprueba de VIH que está aprobada por la FDA, son pruebas de anticuerpos. En general, después de la infección, las pruebas de anticuerpos que se hacen son con sangre venosa, pueden detectar el VIH antes que lo que se hacen en la sangre por una punción de dedo o con una secreción bucal. Las pruebas de anticuerpos detectan el VIH entre 23 a 90 días después de la exposición, porque tienes que esperar que haya la formación de anticuerpos. Después tenemos las pruebas de antígeno-anticuerpos, que buscan tanto los antígenos al VIH como los anticuerpos contra el virus. Las pruebas de antígenos y anticuerpos generalmente es una prueba de laboratorio, implica extraer sangre venosa, pero tiene la característica que puede detectar sangre, el VIH, mucho más precozmente, entre 18 a 45 días después de la exposición. Hay pruebas rápidas de antígenos y anticuerpos disponibles que se hacen mediante una punción en el dedo y pueden detectar el VIH de 18 a 90 días después de la exposición. Es una forma más rápida de tener el diagnóstico, son pruebas rápidas que se pueden hacer a la cabecera del paciente. Y las pruebas de ácido nucleico que buscan el virus mismo en la sangre, se requiere por supuesto muestra venosa y enviarla a un laboratorio para el análisis. Esto puede indicar si la persona tiene el VIH o la cantidad de virus presente en la sangre, o sea, la prueba de la carga de virus del VIH. Por supuesto, pueden detectar el VIH antes que los otros tipos de pruebas y este tipo de pruebas se debe considerar para las personas que han tenido una exposición reciente o una posible exposición, que tienen síntomas tempranos de infección, pero que dan pruebas negativas. Con las pruebas de antígenos o anticuerpos podríamos considerar utilizar esta prueba. Se puede determinar con esta prueba la infección por VIH entre el día 10 al día 33 después de la exposición. Fíjense, este cuadrito se los traigo para que vean cómo podemos ayudarnos con una prueba rápida. Fíjense, esas son 100.000 pruebas testadas con una prevalencia de un 5%. Fíjense, de aquí, 5.000 tenían el HIV positivo y 95.000 eran HIV negativo. Cuando hacemos una primera prueba rápida, fíjense que de esos 5.000 vamos a diagnosticar 4.950 pruebas positivas, casi lo mismo. Y de estas negativas vamos a tener 1.900 falsos positivos. Pero si hacemos una segunda prueba porque hay duda, fíjense cómo estos falsos positivos bajan solamente a 38 y si hacemos una tercera a 0.8. Se afina el diagnóstico. Podemos usar pruebas rápidas para hacer el diagnóstico de VIH y podemos tener diagnóstico mucho más rápido y afinarlo posteriormente si creemos necesario. Esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de no usar Western blot como las estrategias de los algoritmos, porque el usar Western blot nos va a traer que se pierda tiempo, que el tiempo sea mayor para el diagnóstico, con mayor pérdida de seguimiento y menor vinculación a la consulta y al inicio rápido del tratamiento. Los algoritmos que no utilizan Western blot, sino que si el paciente tiene una exposición de riesgo y inmediatamente hacemos una prueba y sale positiva, sin necesidad, sobre todo una prueba de antígeno anticuerpo, y sale positiva, podemos rápidamente iniciar tratamiento. Además de que esto también hace que el paciente, como se puede hacer de una forma más privada, ayudaría a que el paciente acepte su enfermedad y se sienta que hay un poquito más de privacidad en el momento que se le hace el diagnóstico. Hay una autoprueba de VIH que ya se los había mencionado anteriormente, que es una opción que es conveniente y confidencial. En el 2016 la Organización Mundial de la Salud la recomendó como una forma segura, precisa y eficaz de llegar a personas que de otro modo a lo mejor no podrían o no quisiera hacerse la prueba por miedo, y puede ser hecha por profesionales, por personas no profesionales, de una forma fiable y precisa, y podemos
de esta manera hacer mayor número de diagnósticos de VIH y que las personas se sientan en la confianza de realizárselo ellos mismos. También recientemente, esto que me pareció bien interesante, en mujeres embarazadas, que es un test de diagnóstico rápido dual para VIH y sífilis en todas las embarazadas, y para hacerlo tan temprano como sea posible, sería un ahorro de costos y permitiría que más embarazadas sean diagnosticadas tanto de VIH como de sífilis y puedan acceder rápidamente al tratamiento y prevenir de esta manera la transmisión vertical. Incluso se puede repetir el test en el tercer trimestre en aquellas pacientes que, aunque testearon negativas, tienen un riesgo aumentado de adquirir VIH. Es muy importante, ojalá pudiéramos tener acceso a estos test de diagnóstico rápidos duales de VIH y sífilis. Ahora, ¿cómo haríamos seguimiento una vez que ya tenemos el paciente tiene una prueba de antígeno anticuerpos positiva? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un examen de carga viral y CD4 en este paciente, que se debe hacer al momento del diagnóstico y para iniciar el tratamiento antirretroviral. Estas son las guías americanas del ICSA, ¿verdad? Y de las DHHS, y ellos recomiendan hacerlos en el diagnóstico y el contagio de CD4 repetirlo cada 3 meses si los linfocitos TCD4 son menores de 300 células. Si durante los primeros 2 años el contagio de CD4 se mantiene mayor o igual a 300 células por CD4, podemos repetirlos cada 6 meses. Y después de 2 años, si se mantiene indetectable y con contagio de CD4 entre 300 a 500 células, podría hacerse el seguimiento cada 12 meses. E incluso si es mayor de 500 células, podría ser opcional el usar en realizar las pruebas del linfocito CD4 y podrían mantenerse solamente con carga viral siempre y cuando la carga viral se mantenga indetectable. Ellos, por supuesto, nosotros no tenemos acceso a esta prueba, pero lo ideal sería realizar un test de resistencia en el momento que el paciente va a entrar al tratamiento antirretroviral y sobre todo de resistencia del gen de la integrasa. Si vamos a usar antagonistas CCR5, considerar hacer un test de tropismo o el test del HLA-B 5701 en el caso que vayamos a usar abacavir. Esto se haría en el momento que se va a iniciar tratamiento antirretroviral y recomendarían repetirlo si hay falla de tratamiento o cuando esté clínicamente indicado. Igualmente, la recomendación es realizar serologías de hepatitis, tanto hepatitis A como, hepatitis B como hepatitis C, ¿verdad? Sobre todo en aquellos pacientes que no están inmunizados contra hepatitis B y cuando vayan a usar regímenes que no contengan tenofovir o TAF, también hacer un panel metabólico básico y un panel de perfil hepático en el momento que va a entrar y se va a iniciar tratamiento. Y fíjense que la serología de hepatitis se repetiría la hepatitis C una vez al año en aquellos pacientes que sean a riesgo para hepatitis C y en aquellos pacientes de hepatitis B que no estén inmunizados cuando esté clínicamente indicado solamente. Pero debería en pacientes que no tengan inmunidad o no estén, inmunizar contra hepatitis B. En cuanto al panel metabólico, la recomendación es hacerle a las 4 o 8 semanas después de haber iniciado tratamiento, igual que el perfil hepático, y después cada 6 meses. O cuando esté indicado, o si se retarda el inicio del tratamiento cada 6 o cada 12 meses. Igualmente, se recomienda iniciar con
una hematología completa, perfil lipídico, glucosa, uroanálisis y bueno, por supuesto, descartar embarazo en las pacientes que son en edad gestante y se hacen al inicio del tratamiento y luego el contagio de CD4, del laboratorio con una hematología completa cuando se ha requerido el contagio de CD4, que generalmente sería cada 3, cada 6 meses o cada 12 meses, según la explicación que les di anteriormente. El perfil lipídico lo harían a los 4 o 8 semanas después de haber empezado el tratamiento y se debería repetir al año por lo menos en pacientes sobre todo con factores de riesgo o que tengan alteraciones en el examen. Si está normal, se podría hacer cada 5 años o cuando esté clínicamente indicado. Igualmente para el resto de los exámenes. ¿Qué dice la Sociedad Europea de VIH? Bueno, ellos hacen una historia bien minuciosa donde hacen toda el interrogatorio bien exhaustivo y recomiendan que, por eso puse esta lámina, que fíjense que aunque hay algunas cosas que se hacen en la primera visita, cada vez que el paciente venga, preguntarle si está tomando alguna otra medicina y si hay alguna nueva enfermedad que haya aparecido, anualmente revisar la historia de vacunación y cada 6 o cada 12 meses preguntarles del estilo de vida, si está usando alcohol, si está fumando, cómo está el ejercicio. Es bien importante que eso no se pierda en el seguimiento. Igual que en cada visita, preguntarles de su pareja, cómo está su trabajo, si está trabajo o no, que cómo está su vida social, ¿verdad? Igual que su historia de sexo seguro, de pareja, si tienen hijos o no, eso por lo menos cada 6 o cada 2 meses, o cada 12 meses. Al igual que con las guías americanas, las guías europeas recomiendan, por supuesto, le haces el diagnóstico de antígeno para VIH y le haces en el momento del diagnóstico la carga viral. Ellos hacen test de resistencia basal o de tropismo si hace falta, contagio de CD4 y el HLA 5701 si se va a usar abacavir. Fíjense, antes de comenzar, por supuesto, bueno, el test de genotipo sí o no, igual que el HLB, dependiendo. Lo que sí ellos recomiendan es que la carga viral se haga cada 3 o cada 6 meses, ¿verdad? Los test de resistencia si hay falla virológica y el contagio de CD4 también lo recomiendan hacer cada 3 o cada 6 meses. O en la guía europea recomiendan que el contagio de CD4 se puede hacer anualmente si la carga viral está estable y el contagio de CD4 se mantiene por encima de 350 células. Fíjense que ellos aquí hablan de que el radio CD4 y CD8 es un fuerte predictor de la evolución del paciente y eso es verdad en virtud de que contagios radios muy bajos, por debajo de 0,3, hablan de peor pronóstico en los pacientes. Bueno, en las guías europeas ellos recomiendan que se haga un screening para enfermedades de transmisión sexual al diagnóstico, igual que para hepatitis A, B y C, ellos hacen la A para vacunar, igual que la B, y la B es muy importante, sobre todo porque si tienen coinfección por hepatitis B, tendrían indicación del uso de medicamentos que contengan tenofovir o TAF en su esquema de tratamiento. ¿Ok? Igualmente, ellos al momento del diagnóstico se le hace el PPD, le haríamos nosotros aquí, y ellos hacen serologías para múltiples virus, varicela zoster,
rubiola y sarampión, toxoplasma, citomegalovirus, antígeno de criptococo. Fíjense que antígeno de criptococo, leishmania o schistosoma puede o no hacerse, pero lo que sí hacen es para influenza virus, estreptococo pneumoniae y el virus del papiloma humano. ¿Cuándo lo vuelven a hacer? Bueno, si hay una reexposición, consideran hacerlo, igual que hacerle de rutina una rayos X de tórax en pacientes donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, el virus de influenza anual, ¿verdad? Y deben vacunarse a los pacientes. Y el de papiloma, hay que vacunar con 3 dosis a los pacientes, sobre todo, pues, cuanto más jóvenes mejor, pero ellos recomiendan la vacunación. Por otro lado, ellos corresponden a una evaluación completa que van desde hematología, electrocardiograma, evaluación de lípidos, glucosa, evaluación pulmonar que incluye espirometría, pruebas hepáticas que incluyen ultrasonido hepático, evaluación renal desde examen de orina a evaluar la tasa de filtración glomerular, para evaluar la densitometría ósea y niveles de vitamina D. Si ustedes ven acá, las hacen todos al inicio de tratamiento. Muchas de estas cosas, por costo-efectividad, no se hace de rutina en nuestros pacientes, pero sí haríamos sin ninguna duda un perfil de laboratorio completo que incluya perfil hepático, perfil lipídico, función renal, glicemia en ayunas, y perfectamente se puede hacer un electrocardiograma con la evaluación del score, usando cualquiera de estos scores de riesgo. Entre ellos, por ejemplo, ellos mencionan aquí el score de Framingham, se puede calcular el índice de masa corporal, y bueno, en cuanto a la parte pulmonar, se haría una rayos X de tórax, y si el paciente tiene algunos síntomas respiratorios o algún factor de riesgo, probablemente se harían espirometría, tomografía o alguna otra cosa. Lo mismo aplica para la parte hepática, de realizar ultrasonido hepático u otros exámenes si fueran necesarios. La tasa de filtración glomerular se puede calcular, y si hay proteinuria se podrían hacer exámenes como depuración de creatinina o proteinuria en 24 horas. Fíjense que si ustedes ven aquí, la mayoría de estos exámenes se harían anualmente. Ellos recomiendan la hematología por lo menos 3 o cada 12 meses, de acuerdo a los hallazgos o los factores de riesgo. Y igual que el perfil hepático, que lo recomendarían cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de si hay alguna alteración. Igual que realizar una densitometría ósea en el caso de que haya pacientes con factores de riesgo o algunas alteraciones en los exámenes basales. Esto es bien, esta página la puse aquí porque es bien interesante en el seguimiento, porque ellos sugieren que hay unos cuestionarios muy sencillos que pueden tenerlos a la mesa en la consulta de ustedes para evaluar el estatus cognitivo del paciente, y si hay deterioro cognitivo o depresión. Son unos cuestionarios muy sencillos que se pueden aplicar, que se deben aplicar al diagnóstico, y luego, sobre todo si el paciente tiene algún factor de riesgo o presenta algún síntoma que te haga sugerir que puede haber algo más, que te ayudaría rápidamente poder derivarlo a la consulta que requiera. En las personas mayores, es importante evaluar, como les decía, si están recibiendo medicamentos, qué medicamentos están recibiendo, si se están añadiendo algunos o no. Y esta parte, que es la parte de cáncer, nuestros pacientes están aumentando de edad, y entonces es importante descartar enfermedades que pueden asociarse. Recuerden, sobre todo en nuestros pacientes, el examen cervical en nuestras mujeres y rectal, ¿verdad? Para descartar
BPH y la posibilidad de lesiones premalignas o malignas, y por lo menos hacerlo 1 o cada 3 años o hasta un poquito antes, sobre todo si hay lesiones de displasias o atipias, la mamografía en las mujeres que lo tengan indicado entre 50 y 74 años, y en los pacientes que tienen hepatitis aguda o hepatitis activa o que tienen signos de cirrosis o coinfección con hepatitis C que no haya mejorado con tratamiento, la posibilidad de hacer ultrasonido, alfa-fetoproteína y seguimiento. Por supuesto, en los hombres mayores de 50 años, la evaluación de próstata con el urólogo y realizar el antígeno prostático y por supuesto, endoscopias digestivas, etcétera, de acuerdo a los programas de prevención de cáncer conocidos para los pacientes. ¿Por qué es importante que el paciente esté indetectable y qué tiene de importancia la adherencia al tratamiento antirretroviral? Fíjense, conseguí este trabajo, que es un trabajito viejo del año 2015, que es el HPTN 052, que era el tratamiento antirretroviral para la prevención de transmisión de VIH en parejas serodiscordantes. Y fue un grupo de pacientes, era 1.763 parejas serodiscordantes que se fueron randomizados a iniciar tratamiento temprano, inmediatamente al ser diagnosticado, o retrasar el inicio de tratamiento una vez que el contagio de CD4 hubiese bajado. Y aquí lo que se quiso evaluar era las infecciones de la pareja con tratamiento temprano versus tratamiento tardío, ¿no? Y fíjense que al final lo que se vio es que en las parejas serodiscordantes, el iniciar tratamiento antirretroviral en forma temprana demostró beneficio para reducir la transmisión de VIH. Hubo 93% de reducción de riesgo durante un periodo de 10 años y no se produjo ninguna transmisión vinculada al VIH, mientras el participante índice estaba recibiendo tratamiento y tenía una supresión virológica estable. Entonces, este trabajo concluyeron, estamos hablando en el año 2015, que el tratamiento antirretroviral es altamente efectivo para prevenir la transmisión sexual de VIH. Posteriormente salió el trabajo del Partner 1, que era actividad sexual sin condón y el riesgo de transmisión de VIH en parejas serodiscordantes cuando la pareja que estaba positiva estaba usando un tratamiento antirretroviral supresivo. Fueron 1.166 parejas inscritas, con una edad media de 42 años, 548 heterosexuales, que eran 61.7%, y 340 homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, 38.3%. Eso proporcionó aproximadamente 1.238 parejas elegibles de seguimiento. El seguimiento fue de 1.3 años. Entonces, fíjense, entre las parejas hetero y las hombres que tienen sexo con hombres serodiscordantes, en las que las parejas con VIH estaban usando tratamiento antirretroviral supresivo y que reportaron sexo sin condón durante ese seguimiento de 1.3 años por pareja, no hubo casos documentados de transmisión de VIH dentro de la pareja, con un 95% de confianza. El límite fue de 0,3 por 100 años pareja de seguimiento. Claro, hay que seguir mucho más, se dijo que había que seguir esto para hacer estimaciones más precisas, pero aquí no se consiguió ninguna transmisión. De allí viene luego el riesgo de transmisión de VIH a través de sexo sin condón en parejas gay, serodiscordantes, con esa pareja positiva tomando terapia antirretroviral supresiva. Este fue el Partner 2. Esto fue un estudio observacional multicéntrico prospectivo, y fíjense que entre el 15 de septiembre del 2010 y el 31 de julio del 2017 se inscribieron 972 parejas homosexuales, de las cuales 782 brindaron 1.593 años de parejas elegibles de seguimiento, con una mediana de seguimiento de 2 años. Durante los años de seguimiento de estas parejas, las parejas reportaron sexo anal sin condón en un total de 76.088 veces. 288, o sea, 37% de estos 777 hombres VIH negativos reportaron sexo sin condón con otras parejas.
Se produjeron 15 nuevas infecciones por el VIH durante los años de seguimiento de las parejas elegibles, pero ninguna se relacionó filogenéticamente con transmisiones dentro de la pareja. Esto resultó en una tasa de transmisión de VIH de cero, con un índice de confianza de 95%. Estos resultados brindaron un nivel de evidencia similar sobre la supresión viral y el riesgo de transmisión VIH para hombres que tienen sexo con hombres, a lo que habíamos visto en el trabajo anterior, el Partner 1. Y estos hallazgos respaldan el mensaje de la campaña de que indetectable es igual a intransmisible y los beneficios de pruebas y tratamiento temprano para el VIH para de esta manera limitar la transmisión del virus. Este otro trabajo que evaluó supresión viral y transmisión de VIH en parejas hombres serodiscordantes. Esto fue un estudio de cohorte internacional prospectivo observacional. Esto fue de mayo 8 del 2012 a marzo 31 del 2016 en Australia y de mayo 7 del 2014 a marzo 31 del 2016 en Brasil y Tailandia. Fueron enroladas 358 parejas. Fíjense que el 75% de las 343 parejas VIH positivas tenían cargas virales consistentemente menores de 200 copias y 34% de las 34 parejas VIH negativas usaron PrEP durante el seguimiento. Fíjense, 253, o sea, el 74% de las 343 parejas reportaron sexo anal sin condón con sus parejas durante el seguimiento, con un total de 16.800 actos de sexo anal sin preservativo. 3 nuevas infecciones por VIH ocurrieron, pero ninguna estuvo filogenéticamente ligada. Hubo 233.2 años pareja de seguimiento y 12.447 actos de sexo anal sin protección. En los periodos cuando fue reportado sexo anal sin condón, las parejas positivas estaban viralmente suprimidas y las parejas negativas no usaron PrEP diariamente, resultando con un límite superior de un índice de confianza de 1.59 por 100 años pareja de seguimiento. Nuevamente, el tratamiento de VIH como prevención es efectivo en hombres que tienen sexo con hombres para disminuir la tasa de transmisión del VIH. Es una estrategia importante en la prevención del VIH en hombres que tienen sexo con hombres. Indetectable, sin duda, es igual a intransmisible. Tenemos que mantener a nuestras parejas indetectables. Ahora, no hay que olvidar que existe un riesgo de transmisión de VIH durante los primeros 6 meses de tratamiento antirretroviral y en este trabajo que fue publicado en el 2016 se evaluó la probabilidad acumulada de alcanzar la supresión de la carga viral, verá, a los 3, a los 6 y a los 9 meses después de iniciar tratamiento antirretroviral. Y fíjense que fue de 65.3% cuando tenías 3 meses, 84.8% a los 6 meses y 89.1% a los 9 meses. Entre parejas no infectadas inicialmente, la incidencia de VIH antes del tratamiento fue de 2.8. 1.79 en los 0 a 6 meses después de iniciar el tratamiento y de 0 cuando tenían más de 6 meses de tratamiento antirretroviral. Entonces, el riesgo de transmisión residual del VIH persiste durante los primeros 6 meses de inicio de tratamiento antirretroviral por supresión viral incompleta en sangre y porque todavía puede estar en los compartimentos genitales. Entonces, en las parejas serodiscordantes en las cuales la pareja infectada inicia tratamiento antirretroviral, tiene que usar otras opciones de prevención como es el uso de profilaxis con preservativo o tratamiento de PrEP, profilaxis preexposición, hasta que la supresión viral sea alcanzada.
Otra cosa muy importante decir, que fue evaluada en el estudio START, esto es un subestudio del estudio START, publicada en el 2015, es que también iniciar tratamiento antirretroviral temprano no solamente previene enfermedades serias relacionadas a SIDA, sino que también previene la aparición de cáncer, enfermedad cardiovascular y otras enfermedades no relacionadas a SIDA en personas infectadas con VIH. ¿Ok? En mayo del 2015, los investigadores del trabajo STAR publicaron sus hallazgos y dijeron que comenzar tratamiento antirretroviral temprano cuando el sistema inmune está más sano, sin esperar que haya declinación de los niveles de CD4, previene tanto los eventos graves de SIDA, como el cáncer relacionado a SIDA, como los eventos serios no relacionados a SIDA y la muerte relacionada a SIDA. Esos eventos no relacionados a SIDA que disminuyeron fue la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal en estadio terminal, enfermedad hepática, cáncer no diferitorio de SIDA o causas de muerte no atribuibles a SIDA. Fíjense que en cuanto a los eventos serios más comunes no relacionados a SIDA en tratamiento temprano o diferido, fíjense que en enfermedad cardiovascular fue de 12 y 14 respectivamente y en cáncer 9 versus 18. Los eventos serios de SIDA se redujeron en un 72% y los eventos serios no relacionados a SIDA en un 39% al iniciar tratamiento temprano. Entonces, a los pacientes que se le inicia tratamiento temprano y que logran supresión virológica sostenida y mantenida, evitamos no solamente la enfermedad por VIH, infección progresiva a SIDA, ¿verdad? Con las infecciones oportunistas, sino que además prevenimos las enfermedades graves como los cánceres relacionados a SIDA y los eventos no relacionados a SIDA como es la enfermedad cardiovascular, renal y hepática. En conclusión, todos los pacientes deberán ser informados que manteniendo una carga viral indetectable por debajo de 200 copias por mililitro, incluyendo cualquier otro valor por debajo de esto, previene la transmisión sexual de VIH a su pareja. Indetectable es igual a intransmisible y debe decírselo a los pacientes. Que aquellos pacientes quienes estén comenzando el tratamiento deben usar otra forma de protección con sus parejas sexuales, por lo menos en los primeros 6 meses de inicio de tratamiento antirretroviral o hasta que tengan una carga viral documentada que esté indetectable. Deben usar condones o profilaxis preexposición o abstinencia, ¿ok? Cuando la carga viral sea mayor de 200, tienen que usar métodos adicionales hasta que haya supresión y esto haya sido confirmado. Y que no se olviden que no solamente se vamos a prevenir la evolución a enfermedades definitorias de SIDA y a no contagiar el VIH a nuestras parejas, sino que además cuando el sistema inmunológico se mantiene sano antes de que declinen las células CD4, se previenen otras enfermedades, eventos serios no relacionados a SIDA, como la enfermedad cardiovascular, renal, hepática, otros cánceres no relacionados a SIDA y la muerte en individuos infectados por VIH. Muy importante esto, que no lo olviden. En cuanto a la adherencia o apego al tratamiento retroviral, lo que nosotros queremos cuando ponemos tratamiento es una supresión profunda y que dure en el tiempo de esa replicación viral. Las características especiales del virus determinan que cuando tengamos concentraciones subterapéuticas, el virus pueda multiplicarse y se desarrolle resistencia y falle el tratamiento. Esto produce que se transmitan cepas que pueden ser resistentes y eso nos trae que además se utilicen en forma inadecuada los recursos económicos. Por tanto, una de las cosas para conseguir unos niveles terapéuticos adecuados es que haya una correcta adherencia al tratamiento.
Al relacionar el grado de adherencia con la efectividad del tratamiento, se asocia con breves periodos de bajo cumplimiento o descanso en la medicación que pueden producir aumento de la viremia. No se puede parar el tratamiento antirretroviral. No se pueden tomar descansos del tratamiento antirretroviral. Son una adherencia con más del 90% de las dosis prescritas que respeten los intervalos y la relación con las comidas tenía resultados satisfactorios. Y así hay un estudio que reveló que hay una clara relación entre el cumplimiento y la efectividad. Fíjense, se conseguían viremias indetectables en el 81% de los pacientes si el cumplimiento era superior al 95%. Se bajaba a 64% cuando el cumplimiento era entre 90 y 95. A la mitad cuando era entre 80 y 90 y menos de un cuarto cuando el cumplimiento era 70-80%. Ya por debajo del 70%, solo el 6% podría cumplir, llegar a tener viremias indetectables para lograr todo lo que mencionamos anteriormente. Y aquí les traigo unos trabajos que demuestran esto, de esto lo que les estoy hablando. Este es un trabajo que se publicó hace ya bastante tiempo, donde se veía que había rebote de la carga viral una vez parada la terapia antirretroviral. Esto eran pacientes que estaban indetectables y por debajo de 500 copias, y cuando interrumpieron el tratamiento antirretroviral en forma rápida, fíjense que la media de incremento fue de 0.2 logaritmo por día, ¿ok? Hubo un rebote de la carga viral. Fíjense, los niveles plasmáticos de carga viral retornaron a ser mayores de 500 copias entre 6 a 15 días después de haber parado el tratamiento antirretroviral. La media es 10 días y se acercó o excedió los niveles previos a los 21 días. O sea, no necesita ni siquiera un mes para haberlo parado. A los días de haber interrumpido la terapia antirretroviral, ya el paciente tiene una carga viral detectable, lo que hace que todo lo que hablamos anteriormente, la capacidad de transmitir el virus, de que tengan enfermedades definitorias de SIDA y enfermedades asociadas a cáncer y mortalidad, ocurra. Este es otro trabajo que fue un rápido rebote de carga viral después de la interrupción del tratamiento en personas suprimidas de forma duradera en etapas tempranas. Estos fueron pacientes que fueron suprimidas rápidamente para tratar de quitar ese reservorio de VIH latente y facilitar el control de la viremia. Sin embargo, estos pacientes fueron tratados por una media de 2 años y todos experimentaron un rápido rebote de la carga viral cuando pararon el tratamiento antirretroviral. No se puede parar el tratamiento antirretroviral. Y así hay que decírselo a los pacientes. Entonces, las personas con VIH que tienen la intención de depender del tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión del virus, tienen que mantener altos niveles de adherencia o apego al tratamiento. Y tienen que informarles a ustedes que si no son adherentes al tratamiento, el virus va a ser detectable y pueden transmitirlo. En cada visita a la consulta se debe evaluar la adherencia al tratamiento antirretroviral y aconsejarle a los pacientes de la importancia del tratamiento para su propia salud y para prevenir la transmisión sexual del VIH a su pareja. La adherencia particularmente es retadora en ciertos grupos de pacientes, los adolescentes y los adultos jóvenes por rebeldía. A veces es un poco complicado el cumplimiento del tratamiento. Las personas sin hogar o con trastornos por uso de sustancias de abuso pueden ser un problema, o las que están involucradas en el sistema de justicia criminal, y a lo mejor en este grupo de pacientes va a ser un poco más complejo lograr. Por supuesto que debemos decirle a los pacientes que teniendo una carga viral indetectable, ¿verdad? Aunque prevenimos la transmisión del VIH, no prevenimos la adquisición a la transmisión de otras infecciones sexualmente transmitidas. Las infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, VPH, herpes, tienen que usar protección para protegerse de estas infecciones. Y nosotros como médicos debemos realizar rutinariamente evaluaciones para descartar en todas las personas sexualmente activas con VIH enfermedades de transmisión sexual, tanto para la propia salud de nuestros pacientes como para prevenir la transmisión a otras personas. Recuerden,
Un paciente que les llega a la consulta con una infección de transmisión sexual les está diciendo: no me estoy protegiendo. Y eso es un llamado de alerta. Ahora les traigo un caso clínico bastante sencillo, simplemente para repasar un poco lo que hablamos en esta charla. El caso es de un paciente masculino de 29 años. Es un hombre que tiene sexo con hombres, fumador. Tiene una historia de 3 meses de pérdida de peso, diarrea y dificultad para deglutir, y desde 48 horas previas a la consulta, fiebre. Él fue a un centro de salud donde lo evaluaron, lo encontraron deshidratado, pesando 45 kilos, con candidiasis orofaringia, la piel estaba seca, descamitiva, estaba pálido, no le encontraron visceromegalias ni mayores hallazgos a la auscultación pulmonar, estaba un poquito edematizado. Aunque no había déficit sensitivo ni motor, le costaba mantenerse en pie por la debilidad. En los exámenes paraclínicos encontraron que estaba leucopénico con 3.000 glóbulos blancos, anémico con 9.6 de hemoglobina, la albúmina estaba baja en 2.6, potasio bajo en 2.8, las transaminasas discretamente elevadas y la LDH un poco elevada con una creatinina en 1.4. ¿Qué le haría usted a este paciente? Le hace un HIV ELISA de cuarta generación, hemocultivos, copro, le indicaría hidratación más KCl y tratamiento con fluconazol y metronidazol, tiene diarrea. Le hace una prueba rápida de VIH, hemos, coprocultivo, silnilce modificado de S, estudio coproparasitológico, e iniciaría hidratación más KCl y tratamiento con fluconazol, ciprofloxacina más metronidazol. Le haría una prueba rápida de VIH, hemos, copro, silnilce modificado en S, estudio coproparasitológico, e iniciaría hidratación más KCl, tratamiento con fluconazol y nitazoxanida. O le haría una HIV ELISA de cuarta generación, hemos, copro, silnilce modificado en S, estudio coproparasitológico, y esperaría los resultados para iniciar tratamiento. Espero su respuesta. A este paciente se le hizo una prueba rápida de VIH, la cual resultó reactiva. Tanto los hemocultivos como el coprocultivo fueron positivos para salmonela. En el estudio coproparasitológico no se vio ningún parásito emergente, solamente levaduras. Y en el raspado de las lesiones orales se vio que era Candida albicans. Con estos resultados, usted repetiría la prueba rápida de VIH para confirmar el diagnóstico, le indicaría fluconazol y ciprofloxacino o ceftriaxone de acuerdo a sensibilidad a la salmonela, le pediría un HIV de cuarta generación para confirmar el diagnóstico, indicaría fluconazol y cipro o ceftriaxone de acuerdo a la sensibilidad a la salmonela, le pediría Western blot y lo mismo anterior, pediría carga viral y subpoblaciones, e iniciaría inmediatamente, sin esperar resultados, tratamiento, además de fluco y cipro o ceftriaxone para la salmonela, o pediría carga viral y subpoblaciones y esperaría los resultados para, de acuerdo a estos, iniciar tratamiento antirretroviral, indicaría fluconazol y ciprofloxacina o ceftriaxone para la salmonela. ¿Qué harían ustedes? Fíjense. A este paciente se le pidió carga viral y subpoblaciones linfocitarias y se inició inmediatamente, sin esperar resultados, tratamiento antirretroviral, además de fluconazol para la cándida oral y ciprofloxacina o ceftriaxone de acuerdo a la sensibilidad de la salmonela. La carga viral posteriormente se recibió mayor de 700.000 copias por mililitro y los linfocitos TCD4 estaban en 110 células por milímetro cúbico. Ojo, esto se los pongo porque si el paciente clínicamente tiene clínica de infección avanzada por VIH, pérdida de peso, diarrea crónica, cándida oral, y ustedes le hacen una prueba de antígenos anticuerpos y la prueba rápida dice que está positivo, no pierdan el tiempo realizando Western blot ni una HIV de cuarta generación. Vayan directo, pidan carga viral y subpoblaciones linfocitarias y, como les demostré anteriormente, inicien inmediatamente tratamiento antirretroviral antes de que haya deterioro de los linfocitos CD4 y mayor elevación de la carga viral y deterioro de este paciente. En este paciente con estos resultados, además del tratamiento antirretroviral, indicaría
trimetropin sulfa y acitromicina profiláctica y mantendría el fluconazol una vez terminados los 7 días del tratamiento, 200 miligramos una vez por semana. Además del tratamiento, indica trimetropin profiláctica y suspende fluconazol una vez cumplidos los 7 días del tratamiento. Le deja el trimetropin y la citromicina profiláctica y suspende el fluconazol una vez cumplidos los 7 días de tratamiento, o solo lo deja en tratamiento antirretroviral. Aunque en mi charla no habló de profilaxis, yo quisiera que se detuviesen un minuto en profilaxis, porque vemos muchos pacientes que además de iniciar tratamiento antirretroviral, indican una carga de medicamentos, que esa polifarmacia lo que hace es complicarle la vida al paciente. En este paciente, además del tratamiento, se le indicó trimetropin sulfa profiláctico. No tiene la indicación de usar acitromicina en pacientes que no tienen menos de 100 CD4. Y no se justifica, ya se demostró que el fluconazol no tiene papel como profilaxis. Se trata el episodio de cándida, se suspende y si vuelve a aparecer, se trata. A los 3 meses iniciado el tratamiento de antirretroviral, la carga viral estaba ya indetectable, aunque los CD4 habían subido, estaban todavía un poco bajos. El paciente aumentó 5 kilos, ya no tiene cándida y tampoco hay diarrea. Y un poco para el seguimiento, este paciente usted le mantiene el mismo tratamiento y la profilaxis con trimetropin sulfa y cuando repite la carga viral y los linfocitos CD4. A los 3 meses, a los 6 meses, una y 3 meses el otro, ambos a los 6 meses o ambos al año. Cuando uno revisa el seguimiento, en otros países la indicación sería repetir los exámenes a los 3 meses, sobre todo porque tiene linfocitos CD4 muy bajos, por debajo de 200 células. En nuestro país, con mucho repetiríamos la carga viral y los linfocitos a los 6 meses. Si el paciente está indetectable, podríamos pedir unos linfocitos CD4 en 6 meses y dejar la carga viral para un año. ¿Qué otros exámenes se le pedirían a este paciente? Perfil médico, radiología de tórax, BDRL y examen de orina, serología de hepatitis A, B, C, Epstein-Barr y citomegalovirus. Todos los anteriores, incluyendo la radiología de tórax, o solamente radiología de tórax, PPD, perfil hepático y lipídico, BDRL y examen de orina. Les dejo con esta última pregunta y si da chance de que discutamos los casos, lo podemos hablar en las preguntas y respuestas. Gracias. Buenas tardes. Doy las gracias a la Sociedad Venezolana de Infectología, al doctor Manuel Figuera, la doctora Marbelis Hernández, así como también a las coordinadoras del ONU-SIDA del programa, el proyecto educativo sobre virus de inmunodeficiencia humana. Esta tarde vamos a estar hablando sobre el VIH, algunos datos epidemiológicos, aspectos clínicos e inmunológicos y el diagnóstico tanto en recién nacido expuesto como en niños y adolescentes. La agenda va a ser una breve reseña histórica, datos epidemiológicos, diagnóstico, exclusión del diagnóstico, categorización clínica e inmunológica, develación del diagnóstico, así como también vamos a presentar un caso clínico. Comenzando, tenemos 40 años conviviendo con el virus de inmunodeficiencia humana. Se comenzó pues el virus como tal a nombrarse en el 1983, pero ya en el 1981 aparecieron unos casos de neumonía de etiología Pneumocystis carinii para ese momento, actualmente en Pneumocystis jirovecii, y que provocaba una afectación a nivel de los linfocitos TCD4, conllevando a un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se comienza a aparecer en el 1982. Para el año
1983, unos científicos franceses aíslan un retrovirus de un paciente con linfoadenopatías y encontraron que era un retrovirus de una sola molécula de ARN y pues se le llamó en primer lugar un virus asociado a linfadenopatías y se conocía con las letras LAB. Posteriormente, cuando ya se mencionaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, se le conoció como virus relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En el año 1986 se le menciona por las siglas de por las letras VIH, que correspondía pues al virus de inmunodeficiencia humana. Como pueden observar aquí en esta lámina, tenemos que algunas fechas fueron importantes, como en el 1997, la aparición del el primer antirretroviral, que fue la sidobudina. Posteriormente tenemos que en el año 2014 una estrategia de UNOSIDA del 90-90-90 para el 2020, que correspondía a que el 90% de las personas conocieran su diagnóstico, el 90% tuvieran cobertura o acceso a los antirretrovirales y el 90% lograra una carga viral no detectable. Entonces, pues, estas estrategias fueron nuevamente tomadas en el año 2020 para el año 2030 con 95, 95, 95 y tratar de conseguir el 95% de indetectabilidad, que es igual a intransmisible. El virus de inmunodeficiencia humana, un retrovirus, tenemos dos tipos, el 1 y el 2, contiene la enzima transcriptasa inversa que transforma el ARN en ADN, afecta principalmente a los linfocitos TCD4 con un especial linfotropismo y además tiene tropismo por el sistema nervioso. En cuanto a los datos epidemiológicos, para finales 2021, 38.400.000 personas viven con el VIH en el 2021. De estos, 1.7 millones son niños menores de 15 años de edad y 160.000 corresponden a nuevas infecciones. Y de estas nuevas infecciones representa un 52% menos que en el 2010, cuando se presentaron 320.000 nuevas infecciones. Pero las muertes para el año 2021 representan el 15% de todas las muertes, con un número de casos de 98.000 muertes relacionadas a causas con el virus de inmunodeficiencia o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En cuanto a los adolescentes, a nivel mundial, 1.75 millones conviven con el VIH, corresponde al 5% de todas las personas que viven con el virus y 11% de nuevas infecciones. Si vemos aquí este círculo, toda esta franja azul, tanto la oscura como la clara, corresponde al continente africano y allí se concentra más del 85% de los adolescentes que conviven con el virus de inmunodeficiencia. Podemos ver que lo que corresponde a América Latina, donde se concentran 40.000 adolescentes, es un 2%, es el color verde que está señalado. En cuanto a los niños, tenemos que 1.7 millones de niños menores de 15 años, 10 son nuevas infecciones, 52% con acceso a la terapia antirretroviral y de estos, menos del 30% son niños menores de 5 años. El 62% de los niños expuestos a los 2 meses ya se habían realizado pruebas de VIH.
y esta cifra aumentó o aumenta en los países que están priorizados por UNICEF. En cuanto a las muertes pues relacionadas, son el 15% en los menores de 15 años a nivel mundial. En Venezuela, 98.000 personas conviven con el virus. Mayor o igual a 15.000 tenemos 94.000, pero de 0 a 14 años tenemos 4.000. De estos 28% tienen cobertura a los medicamentos que corresponden a 1.128 casos y las muertes relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia son menores a 500 y el diagnóstico temprano en la infancia solo se da en un 14%. En cuanto a cifras del año 2021, de 0 a 14 años, tenemos 4.200, que es un valor menor al reportado en el 2010 de 5.300. Pero, ¿qué observamos con los de 15 a 19 años? Que los de 15 y 19 años han aumentado. En el 2010, 1.300 y aquí en el 2021, 3.300. En este rango se encuentran los adolescentes que más adelante vamos a ver que están presentando un aumento en el número de casos. En cambio, en los niños de 0 a 4 años podemos observar que la mortalidad se mantiene por debajo de 500, mientras que en los de 10 a 19 años y 15 a 19 años están por debajo de 100. La tasa de mortalidad en los de 0 a 14 años para el año 2021 cerró en 5,21 por 100.000 de la población en estudio y en el año 2010 tenía 3 puntos más, 8,34 por encima por encima del año 2021 y que corresponde pues a esa cifra por cada 100.000 de niños correspondientes al rango de edad. En cuanto a los niñitos de 0 a 4 años, como lo observan aquí, tenemos reportado 1.400 para el año 2021 y en los 15 a 19 años, 3.300. Igual le siguen después los de 10 a 14 años, que tenemos 1.500, y el rango de 10 a 19 años concentran a nuestros adolescentes. Las muertes, como ya les había mencionado, mayor en el rango de 0 a 4 años. En esta gráficas que vemos, en la gráfica inferior izquierda, se ve cómo la línea roja, que es de 10 a 19 años, tiene un incremento para llegar a 4.800 en el año 2021, y la azul, que es la de 0 a 9, hay una tendencia a la disminución con 2.700 para el año recién finalizado. El número de muertes que lo ven en la inferior a la derecha, se ve que se mantiene estable. Los de 0 a 4 años mayores, que es la de arriba, la azul, menor de 500, y la de 10 a 19 años, menor de 100. La mortalidad, pues ya se la había mencionado por tasa, 5,21 para el año 2020, o sea, para el año 2021 recién finalizado. Datos epidemiológicos para recordar con relación a la estrategia 90-90-90 para el 2020. A nivel mundial, 85 conocían su estado, 75 tenían acceso al tratamiento antirretroviral y 68 tenían una carga viral indetectable. En Venezuela, 71 conocen su estado, 55 tienen acceso al tratamiento y de estos los de 0 a 14, 28. No tenemos o no se encuentran reportadas cifras oficiales de carga viral indetectable. En nuestros adolescentes, los de América Latina y el Caribe, que representan el 40.000, tenemos que de ellos, la mitad de los que son hombres reciben tratamiento, un 52%, y la mitad de las mujeres reciben tratamiento también en un 51%. Pero eso también nos indica que la mitad de nuestros adolescentes de América Latina están quedando sin tratamiento. También revisamos la prevención de las embarazadas para la transmisión materno-infantil y vemos como el 81% tiene acceso a medicamentos antirretrovirales,
Y esto pues lo buscamos porque sabemos que en los niños la principal mecanismo de adquirir la infección es a través de la vía vertical de transmisión materno-infantil. Esta transmisión en aquellos países donde no se cuenta con recursos para realizar la profilaxis en todos los tiempos, tanto en el embarazo como en el momento de culminación del parto, supresión de lactancia materna, alcanza un 14 a 25%. En aquellos países donde existen programas bien desarrollados, programas que cumplen con la prevención en cada una de sus etapas, la transmisión en este momento se ubica en menos del 2% y en algunos países ya en menos del 1%. La transmisión al niño ocurre en mayor porcentaje en el momento del parto, que alcanza un 60 a 75%, seguido de la infección intrauterina en el embarazo, en los primeros meses del embarazo, con 25 a 40%, y luego la lactancia materna con un 16%. Ahora, nosotros cuando tenemos un recién nacido que viene de una mamá que se conocida con el virus de inmunodeficiencia humana, tenemos que buscar los criterios de riesgo para la transmisión que tiene el lactante expuesto. En cuanto a estos criterios, tenemos los que son de bajo riesgo, que vienen de una mamá que tiene un embarazo controlado, que recibe terapia antirretroviral, que mantiene una carga viral por debajo de 50 copias, lo que se considera indetectable y que son adherentes al tratamiento. Esto es importante porque esto nos va a decir en qué momento vamos a tomar las pruebas que se van a realizar para o bien excluir la posibilidad de una infección por el VIH o confirmar tempranamente una infección por el virus de inmunodeficiencia. Los de alto riesgo son aquellos recién nacidos que vienen de mamás que no recibieron atención prenatal, que no recibieron antirretrovirales, o si lo recibieron fue al final del segundo trimestre o en el tercero, que probablemente la infección ocurrió en el embarazo y que tiene una carga viral detectable cercano a la culminación del parto, y aún cuando esté recibiendo terapia antirretroviral, pero no ha logrado la indetectabilidad. ¿Cuáles pruebas de laboratorio vamos a realizar? Tenemos pruebas de laboratorio, tanto los test de ácidos nucleicos que determinan ARN y ADN viral, y tenemos las pruebas que determinan anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana. En los menores de 18 meses corresponde realizar pruebas virológicas, pruebas de los test de ácidos nucleicos, bien sea de PCR o DNA. ¿Por qué? Porque los anticuerpos maternos del virus de inmunodeficiencia atraviesan la barrera transplacentaria y pueden permanecer en el recién nacido expuesto hasta sus 18 meses de edad, incluso hasta más, como lo vamos a ver más adelante. Estas pruebas se ven afectadas, pueden verse afectadas por la terapia antirretroviral que recibe el recién nacido, bien sea como profilaxis o como terapia presuntiva. ¿Cuándo vamos a hacer los estudios? Por ejemplo, ¿qué estudios vamos a hacer en los que son de 18 a 24? Ya les había mencionado que los anticuerpos pueden aún permanecer a esta edad. Entonces, nosotros sí realizamos primero una prueba de antígenos anticuerpos o de anticuerpos, y si ella sale positiva, para poder confirmar un diagnóstico tenemos que realizar una prueba virológica. En cuanto a los mayores de 24 meses, aquí sí solamente vamos a hacer determinación de anticuerpos con pruebas serológicas, con inmunoensayos, bien sean anticuerpos o antígenos anticuerpos. También podemos utilizar pruebas rápidas que también ya hay en el mercado. Lo importante es saber que las pruebas que se vayan a utilizar, cuarta, quinta generación, son las pruebas aprobadas por la FDA. ¿En qué momento le hacemos esas pruebas a los recién nacidos? Esas pruebas se van a realizar en varios tiempos. Por ejemplo, el que tiene bajo riesgo, se la vamos a realizar a los 14 a 21 días, a los 1 a 2 meses y a los 4 a 6 meses. En cambio, los que tienen alto riesgo le vamos a agregar otras pruebas. Le vamos a agregar una al nacer y le vamos a agregar una a los 2 a 3 meses, que corresponde a 2 a 6 semanas después de haber finalizado la terapia antirretroviral presuntiva.
Si nosotros tenemos una prueba positiva al nacer, estamos ante la presencia, al nacer o en las primeras 48 horas, estamos en la presencia de una infección intrauterina. Si tenemos pruebas negativas en las primeras semanas negativas y luego tenemos pruebas positivas, vamos a estar ante la presencia de una infección intraparto. ¿Cuándo vamos a decirle a la mamá o al papá que este recién nacido expuesto, el lactante, tiene una infección por el virus? Cuando tengamos dos pruebas serológicas, dos pruebas virológicas que determinen test de ácido nucleico negativas. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener una en el momento en que llegue positiva, inmediatamente vamos a solicitar la otra para poder rápidamente confirmar o excluir diagnóstico. En cuanto a la exclusión del diagnóstico en los expuestos que reciben lactancia materna, 2 o más pruebas virológicas negativas realizadas después de que los lactantes hayan completado la terapia de profilaxis o terapia presuntiva, o una prueba virológica negativa mayor o igual al mes y la segunda a los 4 meses de edad. También podemos, a partir de los 6 meses de edad, podemos excluir la infección por anticuerpos. 2 pruebas negativas de anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia separadas a mayores de 6 meses de edad se consideran que está negativo. En algunas guías recomiendan o plantean la exclusión presuntiva de la infección por el virus de inmunodeficiencia en aquellos lactantes que no han recibido lactancia materna. Entonces, allí, 2 o más pruebas virológicas negativas, una a las 2 semanas de edad y la otra a las 4 semanas de edad, mayor o igual a 4 semanas de edad, hacen o plantean pues la posibilidad de una exclusión, o que una sola prueba virológica esté negativa mayor o igual a las 8 semanas. Una prueba de anticuerpos negativos mayor o igual a 6 meses que tenga también una separación entre las pruebas, cuando se le vaya a solicitar la otra prueba. Tenemos entonces que para los pacientes que tienen pruebas diagnósticas de VIH en lactantes con exposición perinatal a la que reciben lactancia materna, es totalmente diferente. Los expuestos a esta exposición, pero siguen con la lactancia materna, entonces nosotros tenemos que hacer varios puntos, tenemos que hacer las pruebas virológicas. Al nacer, a los 14 a 21 días, a 1 a 2 meses, 4 a 6 meses, con un control cada 3 meses. Aún posterior a que cese, cuando cesa la lactancia, tenemos que hacerlo a los 4 o 6 meses, a los 3 meses y a los 6 meses. Les había comentado de seroreversión tardía. La seroreversión tardía se confirma en un lactante de 18 a 24 meses que tenga un test de anticuerpos positivos, que no tenga ningún factor de riesgo, que no de lactancia materna, no tenga síntomas ni signos de manifestaciones pues compatibles con el virus de inmunodeficiencia o alguna evidencia de laboratorio. A estas personas le vamos a realizar una prueba virológica, bien por DNA o ARN, que debe salir negativa, y posterior a los 24 meses vamos a realizar nuevamente la serología, la cual pues se puede salir negativa, confirmando que estamos ante la presencia de una seroreversión tardía. El 14% de las literaturas reportadas 2015 y 2018 reportan el 14% de seroreversión. Y esta seroreversión se ha asociado al uso de inhibidores de proteasa antenatal en las madres. Tenemos que una vez que nosotros hemos excluido la infección por el VIH a los niños, podemos presentar unas situaciones que van a ser especiales, o sea, van a ser poco frecuentes también, que es lo que se observa en aquellas mamás que los alimentos los premasticados o precalentados en la boca para luego ofrecérselos al niño.
Además, también lo podemos observar en el abuso sexual y en los productos sanguíneos contaminados y heridas percutáneas. A estos pacientes, ellos, recuérdense que tienen una exclusión ya por una exposición perinatal, entonces el mismo tratamiento de los pacientes con riesgo que no reciben lactancia materna, que pueden tener los anticuerpos maternos hasta los 18 meses, entonces va a ser la misma conducta aplicada tanto para usar las pruebas como los tiempos en los cuales las vamos a aplicar. Los niños y adolescentes, sobre todo, que tienen exposición no perinatal. Aquí tenemos nuevamente abuso sexual, tenemos heridas percutáneas con agujas contaminadas y tenemos en los adolescentes la transmisión sexual y el uso de drogas inyectables. En cuanto a la transmisión sexual, es un tema que hay que tocarlo porque eso representa, por ejemplo, ya los adolescentes tienen que tener información sobre la maduración sexual, sobre el uso de prevención cuando se va a tener relaciones, hay que mantener unas relaciones seguras y que sea en el momento oportuno. Entonces, todas estas cosas hay que conversarlas con los adolescentes para disminuir el número de casos que estamos observando en el momento. Las pruebas diagnósticas a realizar dependen del momento, bien sea el momento en que el niño o el adolescente presente en una clínica que sugiera la posibilidad de una infección por el virus o que en algún examen de laboratorio en su control se realice pues alguna prueba rápida, entonces el paciente salga positivo y luego inmediatamente tendría que confirmar con una prueba, bien sea virológica u otro tipo de prueba. En cuanto a los pacientes ya con la infección por el virus de inmunodeficiencia, tenemos que hacerle una evaluación clínica, tenemos que también hay que hacer pues la clasificación o de los estadios, tenemos que ver también las categorías de acuerdo a la combinación de algunas manifestaciones clínicas con los valores absolutos de CD4. Aquí vemos que síntomas leves mayor o igual a 2 se consideran que deben reportarse y allí incluyen las linfadenopatías, la esplenomegalia, la hepatomegalia, la parotiditis. Tenemos otra que es una lista sumamente elevada que pueden causar una inmunosupresión moderada. Y aquí nosotros observamos, y quería mencionarles, que la neumonía intersticial linfoidea o complejo hiperplasia pulmonar se había pensado antes del 2014, en el 2014 ya se sugirió que se sacara de la lista que los hacía como infecciones oportunistas o definitorias de SIDA, o aquellos pacientes pues que tienen estos pacientes que presentan neumonía, por ejemplo, intersticial linfoidea o complejo hiperplasia pulmonar linfoidea, estaban, o antes del 2014, estaban en esa lista de mayor afectación, pero fueron pasados a síntomas moderados porque es una depresión transitoria de los linfocitos TCD4 y ellos pueden rápidamente recuperar estos linfocitos y ven que no produce una afectación inmunológica importante como se pensaba. Aquí las vemos, estas infecciones, están todas aquí, importante que tengan el conocimiento para uno poder agrupar el paciente cuando lo tengamos. En cuanto a los adolescentes, ellos pueden hacer una infección aguda por el virus de inmunodeficiencia humana. Como ellos generalmente la transmisión es por contacto sexual y pueden presentarse o bien asintomáticos o con manifestaciones inespecíficas, bien sea fiebre, linfadenopatía, artralgia, mialgia, un síndrome muy parecido a la mononucleosis. Si hacen una carga viral va a estar elevada, sobre todo si está en la parte aguda, porque en la parte aguda, en los niños sobre todo, hay un mayor número, una mayor carga viral, hay mayor copias
de virus de RNA, y ellos a veces necesitan hasta más de 6 semanas para poder tener o llegar a tener una disminución de la carga viral, comenzar la disminución de la carga viral, y por lo general se espera hasta 6 meses. Las primeras semanas es para ver que comienza a disminuir, pero un valor franco se puede encontrar a los mayores de 6 meses con el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud también ha definido un estadio de enfermedad avanzada, que son en los niños menores de 5 años mayores que tengan células de CD4 menor de 200 o que hayan presentado un estadio 3 o 4 de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en la parte clínica. ¿Cómo hacemos también la evolución? ¿Qué parámetros vamos a evaluar? Hemos hablado mucho de los linfocitos TCD4, que son realmente por los cuales el virus tiene una afectación, un tropismo. Entonces, estos TCD4 tenemos que evaluarlos en el momento del diagnóstico, cuando se indique el tratamiento antirretroviral. En la actualidad, el tratamiento antirretroviral se indica al tener el diagnóstico, y vemos que a partir de allí hay que observarlo y lo vamos a solicitar cada 3 a 4 meses. En la actualidad, el valor que se toma en cuenta es el valor absoluto. Hasta el 2014 fue el valor porcentual, pero de hecho de ese tiempo para acá el valor porcentual se aumentó. Se aumentó, por ejemplo, estaba en menores de un año en 25 no inmunosupresión, y ahorita en este momento es mayor o igual a 34. Eso es importante tenerlo en consideración. Los linfocitos TCD4 nos permite estadiar la infección del virus en 1, 2 y 3. 1, no hay inmunosupresión. 2, inmunosupresión moderada. Y 3, inmunosupresión severa. También en esa revisión se planteó un estadio 0 y un estadio desconocido. El estadio 0 es un resultado, los pacientes que tienen un resultado positivo confirmado y dentro de los 6 meses previos había tenido resultados negativos. Entonces, este paciente se considera, esto es una infección aguda, y se considera un estadio 0 porque se manifiesta o se ha planteado que los linfocitos TCD4 en una infección aguda, incluso en otras circunstancias, pueden disminuir transitoriamente para luego pues adquirir los valores que realmente tienen. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y los que nunca se han logrado hacer ni el contagio de linfocitos, ni el porcentaje de los linfocitos, entonces ellos se considera que es un estadio desconocido. Tenemos aquí las categorías clínicas, como les había mencionado. Tenemos que la N asintomática hasta la C, que son síntomas graves, y que los numeritos vienen de acuerdo a los valores de CD4, 1 sin inmunodepresión, 2 con inmunodepresión y 3 con una inmunodepresión grave. En cuanto al monitoreo, la clínica y el laboratorio, tenemos que el monitoreo lo vamos a hacer al inicio. Vamos a hacer un test los test que vamos a hacer es primero la historia clínica, un examen físico. Allí vamos a interrogar sobre alergia, vamos a interrogar la parte correspondiente a los niñitos correspondientes al embarazo, el control del embarazo, todo lo relacionado a esa parte. Evaluar adherencia porque va a recibir terapia antirretroviral. El recuento de linfocitos CD4, que es importante, tenemos que tenerlo al ingreso, luego cada 4 a 6, cada 3 a 4 meses. La carga viral plasmática, como se los había mencionado anteriormente, tiene que tener un control a los 2 a 4 semanas y luego posteriormente cada 3 a 4 meses. Como todo, pues nosotros tenemos que tener unos niveles básicos de laboratorio. Si vamos a indicar, por ejemplo, una acidobudina, tenemos que conocer las cifras de hemoglobina, es decir, tener una hematología. Si se indica la amibudina o nevirapina, tenemos que tener
el perfil hepático, y así pues sucesivamente con cada paciente. Si un paciente va a necesitar un inhibidor de proteasa, debemos evaluar el perfil lipídico. En las adolescentes, importantísimo, evaluar la parte de embarazo de las mujeres en edad fértil, y tenemos que solicitar además una evaluación ginecológica y una evaluación urológica en los varones. En los varones hay que evaluar la parte la parte anal y la parte genital. En cuanto a la infección por el virus VIH, el VIH-2, generalmente es endémico en los países de África. Se han documentado casos en Francia y Portugal, y las pruebas infantiles de PCR ADN VIH para el virus 2 se realizan en unos puntos de tiempo igual a los para el VIH-1. Pero estas infecciones por lo general se plantean cuando hay un test de inmunoensayo que determina los dos a la vez, el VIH-1 y el 2 positivo, y la carga viral está constantemente debajo del límite de detectable, entonces se puede plantear la posibilidad de que sea un virus H2. Igualmente, las pruebas, debo mencionarles que algunos antirretrovirales que se utilizan para el VIH-1 son resistentes pues los VIH-2. Ahora, tenemos otro punto que es el punto psicológico, el punto de la develación del diagnóstico. En cuanto a la develación del diagnóstico, tenemos que en una encuesta realizada en niños de 6 años a 18 años, se encontró que el 3.8% no eran los únicos que tenían conocimiento del diagnóstico. Y cuando se investigó a los cuidadores y al personal de salud sobre las razones para retrasar el diagnóstico, se encontró que era por protección o asumían que era para proteger la parte psicológica, la parte del estrés emocional, porque tenían falta de capacitación, temor a la depresión y angustia y a la autoagresión. Y aparte de eso, algo bien importante, temor a una divulgación de la información, a no mantener la privacidad. En cuanto al ocultamiento del diagnóstico, ¿qué pasa? Conlleva a partes que hay que tomar en consideración, como es que hay un detrimento del ajuste psicológico, aumenta el riesgo de develación por otra persona que lo puede hacer de una forma inadecuada. También pueden buscar diagnóstico por internet para buscar el nombre de los medicamentos. Puede existir riesgo de depresión y de afectación de la parte psicológica. Nosotros debemos de ayudarnos con estrategias cognitivas constructivas, con herramientas lúdicas, informar al niño sobre el virus de VIH, sobre su transmisión. Tenemos que evitar sentimientos de culpabilidad en la madre, enfatizar de qué forma no se adquiere la infección. Hay que defenderse, pues, de las informaciones sobre el VIH y cómo se va a defender el niñito del VIH o el adolescente. Entonces, para eso nosotros tenemos que también dibujar a los linfocitos TCD4 y mostrarles pues que estos son los linfocitos que tenemos que preservar, que tenemos que tener muchos, y que para eso los antirretrovirales, y que estos linfocitos TCD4 no solamente van a ser muchos, sino que van a ser fuertes, y entonces nosotros así vamos a lograr adquirir confianza para que el paciente se logre la adherencia al mismo y logre mejorar los cuadros clínicos asociados. Importante también lograr la privacidad, que se logre la privacidad. ¿Qué se ha observado cuando se devela el diagnóstico? Lo que se ha observado son niños que conservan su comportamiento adecuado, niños con problemas previos a la herencia mejoraron, y los niños que no habían tenido ningún inconveniente, pues estos niños permanecieron igual. Sin embargo, aquellos niños que presentaron alguna alteración de la esfera psicológica, estos niños
mejoraron a las 2 semanas, que fue el primer seguimiento, y luego mejorar ya a los 3 meses y a los 6 meses ya estaban bien. También quería mencionarle que tenemos por aquí un caso clínico. Este caso clínico es una niñita, una lactante de 4 meses, quien fue llevada por su padre a la consulta, manifiesta ser de una primera gesta mal controlada o no controlada, y aparte que la mamá tenía un consumo de sustancias ilícitas en los primeros 2 trimestres del embarazo. Tiene una serología negativa en el último trimestre y a los 2 días se vacunó contra hepatitis B y la BCG. ¿Qué pasó posteriormente? Hace un aumento de volumen progresivo a nivel del miembro donde administraron la vacuna hepatitis B, ingresa a los 10 días a un centro hospitalario donde indican antibióticos concentrados globulares, concentrado globular, y realizan drenaje quirúrgico en el cultivo de acto operatorio sin desarrollo bacteriano, pero la paciente evoluciona hacia la resolución del proceso infeccioso por el cual ingresó, pero a los 20 días de hospitalizada presenta abdomen globoso, es evaluada y evidencia en hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías axilares, adenopatías inguinales, adenopatía mayor a 1.5 centímetros de diámetro. Estas adenopatías fueron aumentando progresivamente, apareciendo luego en el área occipital, preauricular, retroauricular, bilateral, y deciden mantener una conducta expectante. En vista de que la paciente continuaba el aumento de las adenopatías, así como también de la hepatoesplenomegalia, es referida a la consulta de infectología. Se evidencia que hubo lactancia materna durante los 2 primeros meses de edad y que un hermano paterno de 15 años de edad consumió leche humana. En cuanto a los exámenes que entregó para la primera consulta, una hemoglobina de 9.6 y un hematocrito de 31, o sea, una anemia moderada. Entonces nos preguntamos cuál sería la conducta allí: solicitar BDRL, serología VIH a ella, a la madre, solo serología VIH a la mamá, solicitar BDRL o serología a la niña, solicitar BDRL y pruebas de ácido nucleico a la niña. Entonces sabemos que hay datos para pensar en la posibilidad de una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías que aparecieron, por ejemplo, en la axila posterior probablemente a la administración de la BCG. Tenemos a una mamá con unos antecedentes de riesgo. Entonces había que pedirle BDRL y las pruebas de ácido nucleico, porque la serología solamente lo único que puede arrojar es que tiene anticuerpos, que en este momento entonces habría que descartar primero que se tratara de una exposición perinatal al VIH. Igualmente hay que pedir la PCR-ADN y en vista de las condiciones de la paciente estábamos en el momento de pedirla. El día 1 de diciembre entrega una serología VIH positiva y un BDRL no reactivo. Por lo tanto, entonces, ¿cuál diagnóstico consideramos? ¿Un lactante con VIH? No, ya sabemos que esos anticuerpos pueden ser unos anticuerpos maternos. ¿Un lactante con exposición al virus? Sí, probablemente lo que hay es una exposición al virus de inmunodeficiencia. ¿Un síndrome de inmunodeficiencia adquirida? No hay enfermedades definitorias de SIDA, de síndrome de inmunodeficiencia. No tenemos aún unos valores de CD4 para decir que la paciente está inmunocomprometida, y entonces él no aplica ese diagnóstico. Como observamos en la evolución, en el mes de diciembre y enero se le realizaron sus PCRs ADN, las cuales resultaron positivas y confirma el diagnóstico. Ahorita en octubre se recibió su primera carga viral, su CD4, que se reportaron en 2.442, que es un valor absoluto dentro de lo normal, pero que el porcentaje está por debajo de lo que se está reportando en la actualidad, que es mayor a 34.
Se realizó la carga viral, pero aún el resultado quedó pendiente. Recibe tratamiento con abacavir lamivudina y la paciente se encuentra en condiciones clínicas hacia una evolución satisfactoria. Entonces, con el diagnóstico de lactante con VIH categoría A1. ¿Qué hacemos con el hermano que tomó leche humana? No hacemos nada, no le realizamos una serología VIH, se le realiza un test de ácido nucleico, realizamos una serología VIH 6 meses posterior al cese de la leche humana. Entonces, en diciembre se realizó una serología y salió negativa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Repetir la serología. Bueno, ya habíamos dicho que después de un lactante, por ejemplo, en el caso lactante, tomar lactancia materna, había que esperar hasta los 6 meses para descartar transmisión por esa vía. Entonces, nosotros igual tenemos que esperar 6 meses que ya se cumplieron, o sea que desde ya se puede repetir la serología. Y bueno, tenemos para finalizar, que hay la Alianza Mundial para poner fin al SIDA, 4 pilares. Uno es cerrar la brecha de tratamiento para las adolescentes y mujeres embarazadas, prevenir y detectar las nuevas infecciones y dar acceso a la realización de pruebas de tratamiento y atender los derechos de igualdad de géneros y obstáculos sociales. Entonces, pues, gracias por la atención y estamos atentos a las preguntas.